queridas amigas, amigues, amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este suculento episodio de Knockout, donde hablaremos de cocina mexicana. Y por eso tenemos el privilegio de contar con la presencia de la mayora Karina Alanís. Originalmente viene de las cocinas michoacanas, pero las ha dejado hoy para subirse a un ring de box y ponerse los guantes contra Julieta Valle. Por favor, dinos cómo te sientes en ese cambio de cuchara por guante. Pues un poco nerviosa porque es mi primera vez que estoy tomando los guantes delante de una cámara, pero muy contenta y muy agradecida por la invitación. Quiere decir que los has tomado fuera de cámaras. Así muchas veces. Julieta Valle, ella es etnohistoriadora, ha sido directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero su pasión por la comida la ha llevado no solamente a enseñar, a llevar la comida mexicana al ámbito académico, sino a ella misma trasladarse a una chinampa de Xochimilco. ¿Es fácil dejar tu chinampa? Cada vez es más difícil. Cada vez me gusta más quedarme por allá y venir al centro me parece que voy a otro país, pero aquí estamos. Agradecer también a los coaches Blanca Salces, Luis David de Todos los Santos, su apoyo irrestricto a los representados. Les recuerdo que en este programa, en Knockout, no se trata de dar la respuesta acertada a la pregunta, sino dar una respuesta interesante, una elaboración alrededor de la respuesta, y la pregunta es solo un pie. Y sin más, vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo se llamó el recetario que escribió Sor Juana Inés de la Cruz? El libro de las delicias, ¿no? Las trampas de la fe. No, aquí seguro aquí, Julieta, tú sabes muy bien. ¿El fogón? No. Pues seguramente tenía la receta de los pedos de monja. ¿Seguro? Eso es seguro. Es el recetario de Fray Jerónimo de Pelayo, ¿no? Que ella lo edita. Ya. ¿Y cuál es este recetario? Pues un documento antiguo atribuido a Sor Juana. No hay como mucha certeza de que sea de ella, pero pues es el recetario más antiguo que tenemos en México, en la Nueva España. En tu pasión por la cocina, ¿tú recurres a recetarios antiguos? Pues sí, porque los uso para varias cosas. Una, obviamente, pues es para enseñarle a mis alumnos, para introducirlos en lo que es la cocina antigua, que a veces es un poco complicado, pero normalmente los estudiantes que toman materias relacionadas con la cocina es porque les encanta, entonces lo reciben con mucho gusto. No hay microondas. Por otro lado, pues los recetarios son una fuente histórica, porque no solo hablan de cómo hacer la comida, sino hablan de lo que la gente comía, de lo que se le atribuía a la comida, de lo que se come en determinadas épocas del año, de lo que es conveniente comer y no, los prejuicios, en fin, hay todo un mundo de conocimientos en un recetario, porque no son como los de ahora, tienen un formato mucho más libre y pues además en algunos casos los uso para guisar. Entonces, eso Hasta creo para que es eso. la mejor parte. Sí. Ahí cortas Sí. el libro y se guisa todo. Karina, ¿y cómo es tu relación con esos libros especiales? Depende de lo que quieras preparar o depende de lo que quieras guisar. En realidad, yo pienso que la cocina de tradición hasta hace muy poco tiempo se empezó a registrar. O sea, como esa cocina de los pueblos, como esa cocina de casa, yo creo que hasta hace muy poco tiempo. Ahí la tradición es más oral, es más de pasar de la mamá a la hija o de ir aprendiendo de lo que hacía tu abuelita. Sí, claro que hay recetarios antiguos en donde realmente sí te puedes imaginar o entender y que ahí comes esa batuta de qué es lo que el bien comer, ¿no? Porque también era el bien comer. Mi relación con estos recetarios, digamos que es interesante, pero un poquito más alejada, y yo voy más como a la parte de la cocina como más cotidiana, como más de todos los días. En la perspectiva histórica, ¿hasta dónde puedes rastrear los orígenes de tu cocina? Mira, por ejemplo, en el caso de Michoacán, que es el estado de donde yo soy originaria, hay un recetario
que aparece a principios del siglo XIX, creo, si no mal recuerdo. Y ese recetario es de una señora que se encargó de convocar de convocar más bien a las mujeres a que mandaran sus recetas. Entonces, ahí, de hecho, es el primer recetario en México en donde aparecen platos de la cocina indígena. Ahí, por ejemplo, en ese recetario habla de las atápacuas, que es una preparación que se hace a base de maíz y es como una especie de, ¿cómo te diré? Como una especie de salsa, porque ese atole, porque es más como un atole salado, que se van integrando o pueden integrar algunos vegetales o algunas proteínas. Entonces, esa es una de las preparaciones que documenta ese recetario. Y también aparecen los tamales, por ejemplo. Y como bien decía Julieta, porque es bien cierto, los recetarios antiguos es que daban por hecho que todas las mujeres sabían cocinar. Entonces, no te dicen exactamente cómo hacer, como ahora que te dicen 5 minutos en el microondas, ¿no? Por ejemplo, no. Ahí era dar por hecho que tú sabías desde siquiera hasta matar la gallina. El ring salió volando, esto se convirtió en una cocina y como en una cocina mexicana comenzó de inmediato un entendimiento entre las dos adversarias que se han quitado los guantes para colaborar. Entonces no hay ganadora, sino que hay un triunfo compartido por ambas partes, ¿no? Partido la cuchara. Me encanta ganar. Cuchara compartida, exactamente. Y el título completo del libro que escribió Sor Juana, del recetario de Sor Juana, es, evidentemente, Libro de Cocina del Convento de San Jerónimo. Tiene 37 recetas, pero lo que es muy interesante es el origen de las recetas, de lo que estábamos hablando. Entonces, hay recetas puramente europeas, platillos puramente criollos, pero también hay algunos completamente tradicionales mexicanos o mesoamericanos, ¿no? Y lo que es rarísimo, me parece, es que hay recetas también de Medio Oriente. Hay un grupo de recetas de Turquía y ahora Julieta nos va a explicar en el siguiente round por qué ocurrió esto. Por favor, no se vayan, es apenas el encendido de los fogones. Vamos a dar inicio al segundo round de este episodio de Gastronomía Mexicana. ¿En qué año declaró la UNESCO a la cocina mexicana Patrimonio de la Humanidad? En el año del caldo. En el año del caldo. No fue en el año del caldo. Fue en el 2000. No, en el 2000, sí, perdón. Estoy pensando en otra cosa. Sí. Y de hecho participaron, o ahí hay una importante participación de la cocina michoacana, ¿no? Fueron cocineras michoacanas a la UNESCO en París a presentar la iniciativa y después a corroborar el nombramiento en África. Los jueces fueron corrompidos con corundas, seguramente. Pero creo que es chefos. importante hacer un señalamiento sobre esto. Efectivamente, hubo una participación muy importante de Michoacán, pero la manera como está enunciada la declaratoria ha generado suspicacias, ha pisado callos, ¿no? Porque se entiende, malentendido, que lo que está protegido y reconocido a nivel internacional es la cocina michoacana y no es así. Exacto. O sea, la cocina michoacana es un ejemplo, por eso es el Sí. paradigma de la cocina michoacana, el ejemplo de una de las tantas cocinas mexicanas que hay y que tienen todos estos elementos que la UNESCO requiere, digamos, para poder hacer una declaración de... Como el taco al pastor. Sí. Que también se reconoció el taco al pastor. Que es de También otro es lado. patrimonio de la que viene- humanidad. A propósito de la comida turca. Bueno, nos quedamos con ese pendiente. ¿De dónde viene esa conexión con la cocina turca? Pues evidentemente la cocina peninsular que llega a América, no solo a México, todo el continente, pues es una cocina que ya ha sido profundamente influida por el Medio Oriente, digamos, desde origen, pero además, digamos, la presencia árabe en la península por
no menos de 7 siglos, pues algo tenía que haber dejado, ¿no? Y evidentemente en el campo de la comida, pues está esa impronta ahí maravillosa. Entonces resulta como muy familiar el hecho de que hayan muchos ingredientes muy característicos del Medio Oriente en la cocina peninsular, que se vuelve criolla y que además la población originaria retoma con entusiasmo, ¿no? Tan solo el consumo del carnero, pues bueno, a todo mundo le gustó, les Y aquí pareció no había. maravilloso, aquí no había. La canela en La México canela se y usa. cuantas cosas más que son más del Medio Oriente que de esa península árida, seca, que bueno, tiene sus propias tradiciones culinarias, pero que se enriquece profundamente con la presencia árabe. ¿Qué significó esta declaratoria para la cocina mexicana? Yo creo que, como bien dice Julieta, yo también comulgo con la idea de que no es hacia la cocina de Michoacán. Claro, como michoacanos, pues nos sentimos orgullosos de que la participación haya sido importante y hayan estado estas mujeres ahí, ¿no? Sin embargo, creo que no puede solamente acotarse a la cocina de Michoacán, porque México de verdad es un territorio riquísimo en diversidad. Entonces, yo pienso que de entrada, primeramente, como que no hay mucho entendimiento de qué significa en realidad ese reconocimiento, sino más bien nosotros voltear a ver hacia adentro del territorio y decir, wow, o sea, nos están dando este reconocimiento por la riqueza, la diversidad y toda esa tradición que tenemos en base, bueno, una de ellas es el maíz, ¿no? Y lo que hay en una milpa. Y de ahí se pueden desarrollar N cantidad de platillos, y aunque suene como a meme de Facebook, ¿no? Que amanecemos con tacos, después comemos quesadillas y terminamos con tamales y todo es maíz, pero en realidad una parte sí es así. Parece como si hubiera una uniformización de la comida en el mundo, que las grandes corporaciones mundiales tienden a uniformar y a erradicar, digamos, esta diversidad. ¿Ustedes piensan que la tradición de la comida mexicana está amenazada por este hecho económico? Digamos que en algunos sectores sociales sí, pero en mi opinión es un patrimonio que está muy vigente, además del cual la gente está muy orgullosa. Yo creo que un elemento muy importante que ya lo has comentado, Karina, es el asunto de que hay una transmisión transgeneracional oral, ¿no? Y sigue siendo un territorio de mujeres y es un terreno como muy íntimo, ¿no? Sí. Entonces, incluso toda esta secrecía alrededor de ciertas preparaciones y entonces solo se le hereda a una de las nietas y no a todas y no le vayas a dar la receta a nadie, este tipo de cosas nos hablan de que hay una vigencia aún muy potente, ¿no? De lo que es este orgullo por nuestra alimentación. Y somos muy creativos, de pronto sale el shimbo. ¿Qué es el shimbo? Pollo a la barbacoa relleno de cueritos. Explícame eso, por favor. Bueno, el shimbo en realidad es una penca de nopal, pero ya muy recia, muy grande, que se abre y se introduce, digamos, una cantidad de especies y se pone el pollo, etcétera. Y luego se amarra con un alambre y se avienta al horno, ¿no? ¿Pero siempre ha existido? Sí, es muy característico de la cocina del Valle del Mezquital. Sí. Bueno, pues con este shimbo y con este platillo cerramos nuestro segundo encuentro. Yo veo muy ajustado, muy difícil de dar una ganadora. Quiero decir que la dificultad viene desde la pregunta misma, porque en efecto, en 2010, las dos lo dijeron casi al mismo tiempo. De hecho, al mismo tiempo se declaró Patrimonio de la Humanidad, la cocina mexicana, 2010, y sí fue el estado de Michoacán. Se reconoce al estado de Michoacán, pero enseguida en el texto de la declaratoria dice la cocina tradicional mexicana, o sea, todas, es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Quiere decir que no solamente ocurre en la cocina y en la mesa. Pero yo sí pensaría, y perdón que te interrumpa ahí, que sí se ha dejado de ver, y eso sí es importante que se recalque y que se retome y que le demos toda esa importancia al campo.
porque siempre hablamos desde la cocina, desde los fogones, y si no hay campo, si no hay producción, no hay cocina. Entonces, si no le damos este peso al campo, si no le damos este peso y la importancia a los productores de los ingredientes de la cocina mexicana, no hay cocina mexicana. Si no hay buen maíz, no hay buena La mesa cocina. es el punto de Y llegada maquelites, de todo un sí, proceso que así arranca es. justamente en el campo y que tiene una profundidad histórica Así es. enorme, justamente con Sí. la invención maravillosa mesoamericana que es la milpa. Así o sea, es. sin la milpa no es solo sin maíz no hay país, Sí, sino sin sí, milpa, milpa. no hay cocina mexicana, Sí. con todos sus componentes. Yo veo claramente que este ring se convierte en una milpa diversa, con las voces distintas Sí. de Julieta, de Karina, y las dos voces igualmente triunfadoras de este segundo round, pero todo puede cambiar en el tercero. No se vayan. Querido público, hemos llegado a los postres. Les agradecemos muchísimo esta conversación que hemos tenido hasta ahora y vamos, quiero recordarlo, en un fabuloso empate. La tercera pregunta es, ¿cuántos tipos de maíz son endémicos en México? Como 65 más todos los hijos del maíz, ¿no? Más de Son- 200. Bueno, son 68 variedades, algo así. Endémicos, tal cual, conozco solamente algunos, la verdad es que no los conozco todos, pero entre ellos está el chalqueño, hay uno, el pepitilla, que es de Oaxaca, otro del Estado de México, que ahora no recuerdo exactamente su nombre, y bueno, ya de ahí se diversifican en muchas variedades, El ¿no? del pozole, ¿cómo se llama? El del Cacahuacintle. pozole. Cacahuacintle. Pero, por ejemplo, hablando de pozole, no solo con cacahuacintle se hace pozole. ¿Con cuál más? Pues se puede hacer, por ejemplo, en Jalisco y en Michoacán con el ancho, en Oaxaca con uno que se llama pepetilla. O sea, depende, ¿no? Y hay pozoles y pozolillos, Porque también se hace con elote. porque también se hace con el Que es el opozole de Guerrero, que puede llevar frijoles o no. Pero bueno, el principio es el mismo. Exacto. ¿Y cómo sabes si es sopa o pozole? Porque... Por el maíz, ¿no? Por el maíz. Bueno, por el maíz y bueno, también creo que hay diferentes densidades, ¿no? Ah. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, su densidad es muy suave, es muy ligera, pero hay algunas comunidades, como en el caso de Michoacán, de hecho, hasta se le llama pozole batido. Es casi un atole. Es un Exacto, atole. exacto. Ese es el que me gusta. Se a mí. hace casi un atole. O en Guerrero, el que se hace el verde, que lleva pues prácticamente Exacto. pepita molida, entonces es espeso, pesado, muy denso. fuerte, Ujú. Como especial. cremita, Sí, como mole, sí, sí. Y yo quería hacer aquí una pregunta desde el principio que me quema los labios y es este hechizo por la cocina, esta fascinación por la cocina, seguramente viene también de una experiencia, no sé si de niños o de niñas, en algún momento algo mostró. ¿Cuál pudo haber sido esa primer vivencia de la cocina con esta fascinación que tienen ahora? En mi caso, mi mamá cocina riquísimo y además tuvimos en casa una señora oaxaqueña que vivió con nosotros durante décadas, que era, no guisaba bien, era una maga, era una diosa en la cocina, doña Francisca, ¿no? Era una cosa impresionante. Además, tenía unos frasquitos, cada que viajaba a Oaxaca llegaba con unos frasquitos con cosas muy raras que no sabíamos qué era y con unos chiles especiales. Y en mi casa el mole se hacía de principio, o sea, teníamos metate y se trabajaba mucho en esto. Entonces, sí había un ejemplo yo creo que una educación del paladar, ¿no? Sí. Y que esto yo creo que se vincula mucho con lo que dices. ¿Es posible una estandarización de la alimentación en México? Pues dependerá justamente de si sí o si no se educa el paladar de los niños desde chiquitos. O sea, si desde que dejan de estar amamantados, empiezan a comer hamburguesas y hot dogs, pues pobrecitos, nunca van a distinguir un sabor auténtico. Mi abuela no pedía en restaurantes nada que ella pudiera hacer.
Yo tampoco. Solamente lo que es así de... Mi ¡Ay, abuela qué no probaba difícil! nada, no probaba nada de otras, porque según ella No estaba bueno. no estaba bueno nunca. Y lo primero que probaba, le falta sal, se le quemó. Sí. Así son, ¿verdad? Y Sí. en tu caso, Karina, ¿cuál es el origen de esta fascinación por la cocina? De esta... Fíjate que en mi vocación. caso es como bien diferente al de Julieta. Yo crecí en un seno familiar de 7 hermanos, en donde yo soy la mayor. Entonces, pues yo creo que fue como de forma muy, un poco la necesidad, ¿no? De poder ayudar a mi mamá. Mis papás son comerciantes, y en mi casa se hacen muchas preparaciones. Entonces, era esa parte de colaborar con el trabajo familiar, pero también de ayudar para que la comida en la mesa estuviera a tiempo, ¿no? Entonces, yo salía de la escuela, por ejemplo, pasaba por el negocio de mis papás, que es una carnicería, y entonces mi mamá me decía, ¿y le vas a poner un vaso de esto? ¿Y te acuerdas la ollita azul? Ah, bueno, de esa ollita azul le vas a poner tantos. Y así fue como, pero siempre me gustó. O sea, esa parte siempre me gustó como el reproducir y me daba mucho esa parte que están diciendo ahorita de los restaurantes. Cuando iba a un restaurante más chica, entonces probaba y decía, es que esto tiene tal cosa y esto tiene tal cosa. Y entonces ya después me animaba a reproducirlo en casa, ¿no? Esa parte fue como muy, yo pienso, natural, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Desde luego que es un luminoso empate donde todos salimos ganando. Estamos tan agradecidos. Y sí, en efecto hay 64 tipos de maíz, de los cuales 59 son endémicos. Otros vienen de muy cerca, del Caribe y de Y ahora Centroamérica. todos son Y Monsanto. cada una de estas tiene innumerables variedades. Exactamente. Y cruces. Exactamente. Hay una polinización cruzada. Por eso el cuidada. riesgo de los transgénicos. Sí. Más allá de lo que siempre se dice que todo es cierto, además el maíz es una planta que admite justamente esta polinización. Entonces, esto de 60, 65 o la cantidad que podamos determinar en realidad nada más es una muestra porque hay cruces entre las diversas variedades que están en la misma región, en la misma zona, y a la hora en que entra un transgénico, se revuelve, por así decirlo, genéticamente, y ahí está el Y principio. deja de igual. ser, se vuelve... Ahí ven está todo- el problema. Si ven ¿Cómo se todo el llaman de maíz del colores? mismo color, es que es transgénico, ¿verdad? Ah, Sí, ¿cómo se llama el que es de puros colores? Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.